El detective Harris me llamó a su oficina un martes por la mañana. De esa clase que olía a café rancio y promesas rotas. Había estado en mi escritorio llenando papeleo de un caso de agresión doméstica cuando su asistente hizo un gesto hacia la puerta cerrada con una mirada que decía: esto no era rutina. Reed, siéntate. Harris tenía 53 años. Canoso en las sienes y tenía esa clase de ojos cansados que venían de 25 años observando lo peor de la humanidad. Deslizó una carpeta por su escritorio. Necesitamos a alguien para una operación encubierta a largo plazo. Alto riesgo, alta recompensa. Te estoy recomendando. Abrí la carpeta. La primera foto mostraba a un hombre con un traje caro saliendo de lo que parecía un restaurante elegante. Cabello oscuro, facciones fuertes. La clase de rostro que recordarías. Julian Santoro, 36 años. Sospechoso jefe de la familia criminal Santoro operando a lo largo de la costa este. Hemos estado tratando de infiltrar cárteles. Pero él es inteligente. Mantiene sus manos limpias. Necesitamos a alguien en el interior. Alguien que pueda acercarse. ¿Qué tan cerca?, pregunté. Su personal doméstico. Tenemos una vacante para ama de llaves a través de una agencia que él usa. Estarías ahí todos los días. Acceso a su casa, a su oficina. Su vida privada. Instalar equipo de vigilancia. Copiar archivos, reunir evidencia que realmente podamos usar en corte. Estudié la foto otra vez. Julian Santoro no se veía como los monstruos que había arrestado antes. Se veía como alguien que verías en una gala benéfica. O en la inauguración de un museo. Ese era probablemente el punto. ¿Por qué yo? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. Harry se recostó en su silla. Porque eres inteligente. Eres minuciosa. Y tienes algo que demostrar. Dejó eso flotando en el aire por un momento. La muerte de Ryan no fue tu culpa, Olivia. Pero sé que te culpas a ti misma. Esta es tu oportunidad de hacer una verdadera diferencia. Derribar a alguien que realmente se lo merece. Ryan. Mi compañero por 3 años. Muerto porque confiamos en el informante equivocado en una redada de drogas que salió mal. Había reproducido esa noche 1000 veces. Preguntándome qué podría haber hecho diferente. La culpa se asentaba en mi pecho como una piedra. Estoy adentro, dije. Siguieron 2 semanas de entrenamiento intensivo. Aprendí cómo limpiar como un plan. Cómo plantar dispositivos de escucha más pequeños que una moneda de 10 centavos en lugares donde nadie pensaría en revisar. Me dieron un curso intensivo en portugués ya que mi tapadera sería brasileña. Practiqué mi acento hasta que sonó natural. Aprender a tropezar con las palabras en inglés de manera convincente. Mi nueva identidad llegó en un sobre de Manila. María Santos, 28 años. Nacida en Sao Paulo. Se mudó a Estados Unidos hace 5 años. Inglés limitado. La verificación de antecedentes mostró empleo en varios servicios de limpieza. Nada notable. Sin antecedentes penales. Sin señales de alarma. ¿Recuerdas? El oficial de entrenamiento dijo en mi último día. Tú no eres la detective Olivia Reed ahí adentro. Eres María. Eres invisible. Eres solo alguien que limpia baños y no hace preguntas. En el momento que olvides eso. Estás comprometida. Me reporté a la agencia un lunes por la mañana. El gerente apenas me miró antes de asignarme a la residencia Santoro. Aparentemente Julian prefería personal consistente. Pagaba bien y no toleraba errores. Me hizo firmar una pila de acuerdos de confidencialidad sobre la privacidad del cliente. La mansión se encontraba en un vecindario adinerado detrás de puertas de hierro y setos bien cuidados. Había pasado conduciendo por lugares como este toda mi vida. Nunca imaginando que realmente entraría a uno. El guardia de seguridad en la puerta revisó mis credenciales. Me hizo esperar mientras confirmaba mi cita. Después me permitió pasar. Una mujer de unos 50 años abrió la puerta.
Anna, según mi informe. Acento italiano, ojos amables. Probablemente había estado con la familia durante años. Anami pagó horas extras en Yenir. El contrato con la agencia era de un joven de 15 años. Pero como el deber de gorjetas y pequeños ajustificabo en especie. Tú eres la nueva ama de llaves. María. Me miró de arriba a abajo, sí. Señora. Respondí, asegurándome de que mi acento portugués coloreara las palabras. Estoy aquí para limpiar. Ven. Te muestro dónde están las cosas. Me condujo a través de un vestíbulo de mármol hacia una cocina que pertenecía a una revista. El señor Centauro le gustan las cosas muy limpias. Muy organizadas. ¿Entiendes? Entiendo. Un hombre apareció en la entrada. Mayor. Postura militar. Ojos que lo veían todo. Vincent. El jefe de seguridad. Me estudió con el tipo de atención que me hizo sentir escalofríos. Mantuve mi expresión neutral. Deferente. Exactamente lo que haría una mujer de limpieza nerviosa cuando se enfrenta a alguien intimidante. ¿Nueva empleada? Su voz era áspera como grava. Sí, señor. Anna respondió por mí. María. Viene muy recomendada. Vincent asintió lentamente. Aún observándome. Por un segundo terrible. Me pregunté si me reconocía de algún lugar. Si toda esta operación ya había sido descubierta. Pero simplemente se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. Anna me mostró dónde se guardaban los suministros de limpieza. Explicó el horario. Los lunes y jueves eran mis días. De las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mantente fuera del camino del señor Centauro. No toques nada en su oficina a menos que te digan explícitamente que lo limpies. Respeta su privacidad. Pasé las primeras 4 horas trabajando metódicamente por las habitaciones de la planta baja. Sala de estar, comedor. Cocina, baño de invitados. Todo ya estaba inmaculado. Estaba limpiando lo que no necesitaba ser limpiado. Manteniendo una ilusión de perfección. Todo el tiempo mi mente catalogaba detalles. Cámaras de seguridad en cada esquina. Puertas reforzadas. Ventanas con sensores. Alrededor de las 10 escuché pasos arriba. Voces masculinas hablando italiano demasiado rápido para que pudiera captar más que fragmentos. Luego silencio. Una puerta cerrándose. El señor Centauro tiene reuniones. Anna explicó cuando me trajo agua. Negocios muy importantes. Solo sigue trabajando. Al mediodía finalmente logré verlo. Julian Centauro bajando la escalera con otros 2 hombres en trajes. Era más alto de lo que su foto sugería. Se movía con el tipo de confianza que no necesitaba demostrar nada. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en mí por exactamente medio segundo antes de seguir adelante. No existía para él. Era un mueble. Exactamente lo que necesitaba ser. Los hombres se fueron por la puerta principal. Anna me dijo que podía almorzar en la sala del personal. Un área pequeña junto a la cocina donde Paolo el conductor estaba leyendo un periódico. Nos saludamos con un gesto. Me comí el sándwich que había traído en silencio. A la 1:30 la casa estaba vacía. Excepto por Anna en la cocina y Vincent en algún lugar monitoreando las cámaras de seguridad. Esta era mi oportunidad. Me había entrenado para este momento. Sabía exactamente a dónde ir. ¿Qué buscar? La oficina de Julian estaba en el segundo piso. Puerta sin seguro. Adentro parecía el espacio de trabajo de cualquier empresario adinerado. Escritorio de caoba, silla de cuero. Estanterías llenas de volúmenes que probablemente costaban más que mi auto. Me moví rápidamente, saqué el dispositivo del bolsillo oculto de mis pantalones cargo. Parecía un pequeño botón negro. Con respaldo adhesivo. Lo coloqué bajo el borde de su escritorio donde las perchas nunca rozarían. Donde los ojos nunca pensarían en mirar. 10 segundos dentro y fuera. De vuelta abajo terminé los baños y me fui exactamente a las 2 como se suponía.
¿Qué debía hacer? Anna me pagó en efectivo. Me dijo que me vería el jueves. Manejé 3 cuadras antes de detenerme y dejar que mis manos temblaran. Primer día terminado. Dispositivo plantado. Cobertura intacta. Oficialmente estaba dentro del mundo de Julian Santoro. Esa noche en mi apartamento pensé en Ryan. En como siempre había dicho que la clave del trabajo encubierto era comprometerse con el papel. Completamente. Convertirse en alguien más tan completamente que te olvidaras de ti mismo. Me pregunté si eso fue lo que lo había matado al final. Ese compromiso. Esa creencia de que podía controlar la situación. Saqué su foto de mi billetera. 3 años habíamos trabajado juntos. 3 años de confianza y sociedad. Desaparecidos en 30 segundos de tiroteo porque habíamos creído en la mentira. Esta es por ti. Le susurré a la imagen. El jueves volvería. Plantaría más dispositivos. Recopilaría más información. Me acercaría más a un hombre que probablemente destruía vidas antes del desayuno. Y en algún lugar de este proceso. Demostraría que la muerte de Ryan significó algo. Que podría terminar lo que habíamos empezado. La misión era simple sobre el papel. 30 días recopilando evidencia. Construir un caso. Derribar una organización criminal. Simple no significaba fácil. Y definitivamente no significaba seguro. El jueves llegó demasiado rápido. Llegué a la mansión a las 6 de la mañana como se suponía que debía. El cielo aún oscuro y pesado con nubes. El guardia en la puerta me reconoció esta vez. Apenas miró mi identificación antes de hacerme señas para que pasara. Anna ya estaba en la cocina cuando entré por la entrada trasera. El aroma de café fresco llenaba el aire, mezclándose con algo más dulce. Pasteles tal vez. Me hizo un gesto sin interrumpir lo que estuviera haciendo en la estufa. Comencé en la sala de estar como siempre. Aspirando. Sacudiendo superficies que no tenían polvo. Enderezando almohadas que ya estaban derechas. El dispositivo de escucha que había plantado en la oficina estaba transmitiendo a un receptor escondido en mi coche. Más tarde esta noche descargaría las grabaciones y se las enviaría a Harris. Por ahora, solo necesitaba mantener la rutina. Julian bajó las escaleras a las 7:30. Escuché sus pasos antes de verlo. Deliberadamente me mantuve ocupada con la estantería de la esquina. Pasó junto a mí sin reconocerme. Fue directo a la cocina donde Anna tenía el desayuno esperando. A través de la puerta pude verlo sentado en la mesa. Leyendo algo en su teléfono. Solo un hombre tomando café. Nada siniestro al respecto. Excepto que sabía lo que él era. Había leído los archivos. Sabía sobre los sospechosos tratos de armas. El dinero que se movía a través de corporaciones ficticias. Las conexiones con cárteles y sindicatos. Viéndolo ahora, nunca lo adivinarías. Probablemente ese era el punto. María, ¿quieres café? Anna gritó desde la cocina. No, gracias. Respondí, manteniendo mi acento marcado. Tengo trabajo que hacer. Los siguientes días cayeron en un patrón. Llegué a las 6. Limpié el piso principal antes de que Julian despertara. A las 8 en punto me mudé a su oficina mientras él desayunaba o hacía llamadas en otras partes de la casa. Había plantado 3 dispositivos más al final de la primera semana. Uno detrás de una estantería. Otro bajo el alféizar de la ventana. Un tercero dentro de un jarrón decorativo que nadie movería. Las conversaciones que capturé fueron frustrantemente mundanas. Discusiones de negocios sobre márgenes de ganancia de restaurantes. Llamadas con abogados sobre adquisiciones de propiedades. Una larga discusión con alguien sobre la calidad del vino que se estaba importando. Nada ilegal. Nada que pudiera usar. Sin embargo, había indicios. Referencias vagas a envíos y horarios. Menciones de pagos que sonaban demasiado grandes para transacciones legítimas. Pero nada concreto. Nada que se sostendría en la corte.
En mi tercer martes noté algo diferente. Un hombre en túnicas sacerdotales llegó alrededor de las 9 de la mañana. Anna lo saludó calurosamente. Lo llevó a la terraza donde Julian estaba esperando. Se sentaron juntos por más de una hora, hablando en italiano que no pude captar bien desde donde estaba limpiando las ventanas cercanas. «Ese es el padre Miguel», me dijo Anna más tarde cuando pregunté. «Viene todos los martes y jueves. Ha conocido al señor Centauro desde que era niño. Son cercanos, muy cercanos. El padre, él es como familia». Archivé esa información. Jefes del crimen que se reunían regularmente con sacerdotes. Eso era nuevo. Tal vez era para aparentar. Mantener una imagen. O tal vez significaba algo más. Aún no estaba seguro. La mañana del miércoles trajo otro patrón. Julian salió de la casa exactamente a las 7 en punto. Vincent lo condujo en la SUV negra. Solo ellos dos. Regresaron a las 9:15. Había rastreado esto a través de los registros de seguridad que había logrado vislumbrar en la computadora de Vincent. Lo mismo cada miércoles. Como un reloj. Se lo reporté a Harris durante nuestro chequeo semanal. Una breve llamada telefónica desde un teléfono desechable que mantenía escondido en mi apartamento. «Podría estar recolectando pagos», dijo él. «O reuniéndose con distribuidores. Sigue observando. Ve si puedes averiguar a dónde va». Pero no podía seguirlo. Eso arruinaría mi cobertura inmediatamente. Todo lo que podía hacer era observar y documentar. Esperar a que cometiera un error. El domingo fue el día más extraño. No tenía programado trabajar. Pero conduje pasando por la mansión de todas formas solo para ver. Los portones estaban cerrados. No había autos llegando ni yéndose. Cuando revisé las transmisiones de audio más tarde, no mostraban nada. Horas de silencio. Julian no conducía negocios los domingos. No tomaba llamadas. No se reunía con nadie. Pensaba en Diane los domingos por la noche. Solíamos tomar tragos en este bar de mala muerte cerca de la comisaría. Descomprimirnos de la semana. Él había sido bueno leyendo a la gente. Mejor que yo. Podía detectar a un mentiroso desde el otro lado de la habitación. Me preguntaba qué pensaría del coral de Julian. Si vería las mismas contradicciones que yo estaba viendo. El caro incidente de la vacuna ocurrió el jueves de mi segunda semana. Estaba limpiando el pasillo de arriba. Siendo cuidadoso alrededor de las antigüedades que probablemente costaban más que mi salario anual. Mi codo golpeó el borde de una pieza de porcelana en una mesa auxiliar. Observé con horror mientras se inclinaba. Cayó, se hizo pedazos en el suelo de mármol en una docena de trozos. Mi corazón se detuvo. En mi cabeza, calculé que tan rápido podía correr. Si Vincent me alcanzaría antes de que llegara a las puertas. Si toda esta operación estaba a punto de colapsar por un error estúpido. Se acercaron pasos rápidamente. Julian apareció desde su oficina. Vio el jarrón roto. Me vio parado ahí con suministros de limpieza en la mano y pánico escrito en toda mi cara. «Lo siento mucho», balbuceé en inglés con acento portugués. «Pagaré por ello». «Lo haré, ¿estás lastimado?». La pregunta me tomó desprevenido. «¿Qué? Tus manos. ¿Te cortaste?». Ya estaba revisando. Escaneé mis brazos en busca de heridas. Hay vidrio por todas partes. Yo, no, estoy bien. Bien. Eso es lo que importa. Miró los pedazos rotos esparcidos por el suelo. Esta era de mi abuela. Pero las cosas se rompen. Las personas no sanan tan fácilmente. Dijo algo en italiano que no logré captar. Luego cambió de nuevo al inglés. Anna te ayudará a limpiar esto. No te preocupes por el costo. Estas cosas pasan. Se alejó antes de que pudiera responder. Me dejó parado ahí tratando de reconciliar al hombre que acababa de priorizar mi seguridad sobre una reliquia familiar con el criminal que se suponía que debía investigar.
Anna apareció con una escoba y recogedor, señor Centauro. Él no es como esperas. Sí. No. Admití. No lo es. Esa noche escuché 12 horas de grabaciones de audio. Julian al teléfono con alguien llamado Francesco. Discutiendo rutas de envío y horarios de entrega. Podría ser legítimo. Podría ser código para algo más. Julian en una reunión con 3 hombres cuyas voces no reconocí. Hablando sobre expansión hacia nuevos territorios. Negocio o empresa criminal. Imposible saberlo solo por el contexto. Y entonces, tarde en la noche cuando la casa supuestamente estaba vacía. Escuché algo para lo que no estaba preparada. La voz de Julian, solo en su oficina. Hablando italiano en un tono que no había escuchado antes. Suave, quebrado. Después de varios minutos me di cuenta de lo que estaba haciendo. Le estaba hablando a alguien que no estaba ahí. A su esposa muerta, tal vez. Contándole sobre su día. Sobre el jarrón que se rompió. Sobre cuánto la extrañaba. Me senté en mi apartamento con mi laptop abierta. Archivos de audio reproduciéndose a través de mis audífonos. Y sentí algo que absolutamente no me podía permitir sentir. Simpatía. Vincent me estaba observando más cuidadosamente para el final de la segunda semana. Lo pillaba estudiándome cuando pensaba que no estaba mirando. Una vez lo encontré en el pasillo fuera de la oficina que acababa de terminar de limpiar. Parado perfectamente quieto como si estuviera esperando a ver qué hago. Señor Vincent, dije manteniendo mi voz neutral. ¿Necesita algo limpiado? No. No elaboró. Solo siguió mirándome con esos ojos calculadores. Eres diferente de los otros. ¿Otros? ¿Amas de llaves anteriores? Eran menos observadoras. Mi pulso se aceleró pero mantuve mi expresión confundida. No entiendo. No es así. Se acercó más. Ten cuidado, María. Esta casa tiene ojos por todas partes. Se alejó dejándome con la clara impresión de que sabía algo. O sospechaba algo. De cualquier manera acababa de ser advertida. Debería haberlo reportado inmediatamente. Debería haberle dicho a Harris que mi cobertura podría estar comprometida. Pero no lo hice. Porque quería quedarme. Quería seguir observando a Julian Santoro e intentar descubrir quién era realmente. El hombre que asistía a misa con sacerdotes y visitaba cementerios solo. El hombre que se preocupaba más por mi seguridad que por el jarrón de su abuela. El hombre que dirigía un imperio criminal. Pero trataba a su personal como familia. Ryan solía decir que todos eran capaces tanto del bien como del mal. Que el trabajo era descubrir cuál elegían cuando importaba. Pensé que estaba siendo filosófico. Ahora me preguntaba si había estado tratando de prepararme exactamente para esta situación. 2 semanas transcurridas. 2 semanas de observar. Grabar, reunir piezas de un rompecabezas que se rehusaba a tener sentido. 2 semanas de fingir ser alguien que no era mientras trataba de recordar por qué había aceptado. Esto en primer lugar. Justicia para Ryan. Esa era la razón. Justicia para todas las personas a las que Julian Santoro probablemente había lastimado. Solo necesitaba encontrar la prueba. Romper el protocolo fue más fácil de lo que esperaba. El miércoles por la mañana de mi tercera semana. Llamé para reportarme enferma a la mansión. Pero aparecí de todos modos. No como María la ama de llaves. Como yo misma, jeans, chaqueta. Gorra de béisbol puesta hacia abajo. Estacioné a 3 cuadras de distancia y esperé. La SUV negra de Julian salió por las rejas exactamente a las 7 en punto. Vincent al volante. Julian en el asiento trasero. Los seguí a distancia. Manteniendo 2 autos entre nosotros todo el tiempo. Mis manos estaban firmes en el volante aunque mi corazón golpeaba contra mis costillas. Esto era estúpido. Imprudente. Si Vincent me descubría, toda la operación colapsaría. Condujeron por 20 minutos. Dirigiéndose hacia una parte más vieja de la ciudad donde los edificios parecían recordar.
Días mejores. La SUV dobló hacia el cementerio Oak Hill, rodando lentamente a través de rejas de hierro ornamentadas que probablemente databan de hace un siglo. Estacioné afuera y esperé 5 minutos antes de seguirlos a pie. El cementerio se extendía por varias hectáreas. Lápidas organizadas en filas ordenadas bajo robles antiguos. La niebla matutina se aferraba al suelo, haciendo que todo pareciera etéreo y ligeramente irreal. Divisé el SUV estacionado cerca de la sección oriental. Vincent se apoyaba contra la puerta del conductor, revisando su teléfono. Julian había caminado más profundo en el terreno, desapareciendo detrás de un mausoleo de mármol. Di un rodeo amplio, usando monumentos y árboles como cobertura. Encontré un lugar a unas 50 yardas donde podía ver sin ser visto. Julian estaba parado frente a una sencilla lápida de granito. Flores frescas ya colocadas en el florero incorporado. Había traído rosas blancas. Sofía Centauro. Esposa amada. Las fechas me dijeron que tenía 31 años cuando murió. Hace 3 años el mes pasado. Julian simplemente se quedó ahí parado. No se movió. No habló. Solo se quedó parado con las manos en los bolsillos, mirando el suelo como si mirara lo suficientemente fuerte pudiera ver a través de 6 pies de tierra. Y madera de ataúd hasta la mujer que había perdido. Pensé en el cementerio donde Ryan estaba enterrado. Como me había tomado 4 meses antes de poder visitarlo sin derrumbarme. ¿Cómo incluso ahora? 2 años después, a veces aún manejaba hasta allí por las noches cuando no podía dormir. Y me sentaba en mi auto hablando con un pedazo de mármol como si pudiera responder. Después de unos 20 minutos. Julian se arrodilló. Sus labios se movieron. Estaba demasiado lejos para escuchar las palabras. Pero el lenguaje corporal era claro. Él le estaba hablando a ella, diciéndole cosas que no podía decir a nadie más. Cuando finalmente se puso de pie otra vez, lo vi limpiarse la cara con el dorso de la mano. Vincent no hizo preguntas cuando Julian regresó a la SUV. Simplemente se fueron, dejándome agazapado detrás de una tumba de 200 años. Sintiendo como si hubiera presenciado algo que no tenía derecho a ver. Pasé el resto de ese día investigando los registros financieros de Julian. No las cuentas obvias que el departamento ya había examinado. Las que estaban enterradas más profundo. Corporaciones pantalla, fundaciones benéficas. Participaciones comerciales que llevaban a otras participaciones comerciales en un laberinto diseñado para confundir. Lo que encontré no coincidía con el perfil de un jefe criminal típico. El hogar de niños de San Antonio recibía $50,000 mensuales de una compañía llamada Riverside Holdings. Riverside era propiedad de Santoro Enterprises. Saqué registros de los últimos 3 años. Las donaciones habían comenzado exactamente un mes después de la muerte de Sofía. Una clínica médica gratuita en el barrio más pobre del centro. Financiada por otra subsidiaria de Santoro. Proporcionaban atención médica básica. Vacunas, cuidado prenatal a cualquiera que entrara por la puerta. Sin hacer preguntas. Un orfanato dirigido por la Iglesia Católica. Un programa de rehabilitación para exconvictos tratando de rehacer sus vidas. Un fondo de becas para niños de hogares rotos. Todo se remontaba al dinero de Julian. Filtrado a través de suficientes capas corporativas que la mayoría de la gente nunca haría la conexión. Cruzo referencias de las cantidades. Cientos de miles de dólares cada año. Tal vez millones a lo largo del tiempo. Esto no era lavado de dinero. El dinero salía, pero nada regresaba. Solo era dar. A Harris no le gustaría esto. Ya podía escuchar su respuesta. Los criminales doñan a la caridad todo el tiempo. Es relaciones públicas. Los hace verse legítimos. No cambia lo que son. Pero había visto la cara de Julian en ese cementerio. Eso no era relaciones públicas. Eso era dolor. El jueves estaba de vuelta en la mansión con mi disfraz de María. Limpiando y fingiendo que el día anterior no había pasado.
Mis nervios estaban destrozados. Cada vez que Vincent me miraba, me preguntaba si de alguna manera había descubierto que los había seguido. Si había visto mi auto, si este era el día en que todo se desmoronaba. La oficina de Julian se sentía diferente ahora. Había estado allí una docena de veces, plantando dispositivos y revisando cajones. Pero hoy noté cosas que había pasado por alto antes. Una foto de él y Sofía en lo que parecía ser el día de su boda. Metida en la esquina de su escritorio. Un rosario colgando de la lámpara. Libros en el estante sobre el dolor y la fe y encontrar significado después de la pérdida. Un cajón estaba ligeramente abierto. No cerrado con llave como de costumbre. No debería haber mirado. Debería haberlo cerrado simplemente y seguir adelante. Pero no lo hice. Adentro había más fotos. Julian y Sofía viajando. París, Roma, algún lugar con agua. Se veían felices. Realmente felices. No las sonrisas forzadas que la gente pone para las cámaras. Lo verdadero. Debajo de las fotos había un diario. Encuadernado en cuero, bordes gastados por el manejo. El nombre de Sofía estampado en la cubierta con letras doradas. Lo levanté con manos enguantadas. Aunque sabía que no debería tocarlo para nada. Abierto a una página al azar. Su escritura era pulcra. Medida, exactamente lo que esperarías de alguien organizada y reflexiva. Julian llegó tarde a casa otra vez. Dice que está tratando de encontrar una salida. Pero es complicado. Le dije que podríamos irnos. Empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Pero dice que no es tan simple. La familia tiene ojos en todas partes. El legado de su padre es una cadena alrededor de su cuello. Veo cómo lo destroza por dentro. Él quiere ser bueno, hacer el bien. Pero el mundo que heredó no se lo permite. Pasé las páginas hacia adelante. Encontré una entrada de unas semanas antes de su muerte. Ha estado reuniéndose con alguien del gobierno federal. No me quiere dar detalles. Pero puedo ver que es algo serio. Peligroso. Dice que es la única manera de liberarse verdaderamente. De desmantelar todo lo que su padre construyó y marcharse limpio. Estoy aterrorizada, pero también orgullosa. Mi esposo está tratando de hacer lo correcto. Aunque podría destruirlo. Esa es su verdadera identidad. Bajo todo el equipaje y la reputación. Él es bueno. La última entrada estaba fechada 3 días antes del accidente automovilístico. Julian parece diferente últimamente. Más tarde de alguna manera. Como si finalmente pudiera ver el final de esta pesadilla. Me prometió que para el próximo año estaríamos en otro lugar. Viviendo vidas normales. Tal vez incluso comenzando una familia. Le creo. Por primera vez en mucho tiempo. Realmente creo que tenemos un futuro. Cierro el diario y lo pongo de vuelta exactamente donde lo había encontrado. Mis manos temblaban. Salí de la oficina, fui al baño. Y me eché agua fría en la cara hasta que pude respirar normalmente otra vez. Anna me encontró en el pasillo 10 minutos después. Probablemente luciendo pálida. María, ¿estás bien? Sí. Solo mareada por un momento. Trabajas demasiado. Ven, toma un poco de té. Me llevó a la cocina. Me sentó como si fuera familia en lugar de empleada contratada. Y preparó té de manzanilla en una taza de porcelana que probablemente costaba más que mi salario semanal. No hizo preguntas. Solo me dejó sentada allí tratando de procesar lo que acababa de leer. Julian había estado trabajando con las autoridades federales. No ahora. Hace 3 años. Antes de que muriera su esposa. Y entonces ella murió, y presumiblemente el acuerdo se desmoronó. Porque la única evidencia que el departamento tenía contra él era vieja. De 3 años. Justo antes del accidente de Sophie. ¿Y si había estado tratando de salirse? ¿Y si había estado cooperando y entonces su esposa fue asesinada y todo? Colapsó. ¿Y si no estaba investigando a un criminal para nada?
¿Sino a alguien que había sido traicionado por el mismo sistema que yo representaba? Vincent apareció en el umbral de la cocina. María, una palabra, Anna miró entre nosotros. Pero no interfirió. Seguí a Vincent al pasillo. Mi pulso se aceleró. Esto era. Me había descubierto. Repasé estrategias de escape en mi mente. La puerta trasera estaba a 30 pies de distancia. Mi auto estaba a 3 cuadras. Vincent iba armado, pero yo era rápida. Has estado aquí 3 semanas. Dijo en voz baja. En ese tiempo nunca has cometido un solo error excepto ese jarrón. Te mueves por esta casa como si estuvieras buscando algo. Y haces muchas preguntas para alguien que apenas habla inglés. No entiendo. Sí, sí entiendes. Se acercó más. Sé quién eres, Olivia Reed. Lo sé desde tu segundo día aquí. El mundo se inclinó. Abrí la boca, pero no salió nada. No se lo voy a decir al señor Centauro. Vincent continuó. Aún no, pero te estoy vigilando. Y necesito que entiendas algo. ¿Este hombre al que estás investigando? Está tratando de arreglar el desorden que heredó. Está tratando de ser mejor que el legado que le impusieron. Si destruyes eso porque estás demasiado enfocada en el pasado para ver el presente, te arrepentirás. Se alejó antes de que pudiera responder. Me dejó parada en el pasillo tratando de recordar cómo respirar. Debería haber llamado a Harris inmediatamente. Debería haber abortado la misión. Vincent, conociendo mi verdadera identidad, significaba que la seguridad operacional estaba completamente comprometida. Pero no llamé. Porque Vincent había dicho que no le iba a decir a Julian. Lo cual significaba que lo estaba protegiendo. O me estaba protegiendo a mí, o tal vez a ambos. Terminé mi turno en un DACE. Fui a casa, me senté en mi sofá mirando la pared hasta medianoche. La foto de Ryan estaba en mi estantería. La tomé, estudié su rostro. ¿Qué harías? Le pregunté a la imagen. Si descubrieras que la persona que estabas investigando no era lo que pensabas. Si todo era más complicado de lo que sugería el expediente. Ryan no respondió. Nunca lo hacía. Pero recordé algo que había dicho una vez. El trabajo no se trata de castigar a la gente por quienes son. Se trata de evitar que lastimen a otros. Si alguien está tratando de cambiar, tratando de ser mejor, tal vez eso también importa. Pensé que estaba siendo blando en ese momento. Ahora me preguntaba si había estado tratando de enseñarme algo que apenas estaba empezando a entender. Julian Santoro no era un monstruo. Era un hombre atrapado en circunstancias que no había elegido. Tratando de encontrar una salida mientras honraba la memoria de una esposa muerta. Y haciendo el bien que podía con los recursos que tenía. Y yo era la persona que podría destruir su última oportunidad de redención. Porque tenía demasiado miedo de cuestionar mis órdenes. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. No a mí, pero me enteré 6 horas después cuando llegué a la mansión. Y encontré todo el lugar transformado en algo que parecía una zona de guerra. Seguridad adicional en las puertas. Hombres que nunca había visto antes patrullando los terrenos con armas visibles. Vincent ladrando órdenes en su teléfono en italiano rápido. Y me recibió en la puerta. Con el rostro pálido. Hubo problemas anoche. En el puerto. Problemas muy graves. ¿Qué tipo de problemas? Simplemente negó con la cabeza y me hizo gestos para que entrara. La casa se sentía diferente. Más fría de alguna manera, a pesar del sol matutino que entraba por las ventanas. Seguí mi rutina habitual. Pero todo estaba mal. La sala tenía huellas de barro pisoteadas por la alfombra. La cocina olía a desinfectante. Del tipo que se usa para limpiar sangre. Julie bajó las escaleras a las 8:30. Y apenas lo reconocí. Su camisa estaba arrugada. Parcialmente desabotonada. Su cabello no estaba peinado. Solo echado hacia atrás descuidadamente. Pero fue su rostro lo que me detuvo. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana.
Ojeras bajo los ojos. Un corte en el pómulo que había sido limpiado. Pero no vendado. Él no fue a la cocina. No se sirvió café. Solo se quedó parado en el vestíbulo mirando la nada mientras Vincent se acercaba con una tableta, mostrándole algo que no podía ver. Julie y su mandíbula se tensó. Asintió una vez, se dio la vuelta. Y volvió arriba sin decir una palabra. ¿Qué pasó? Le pregunté a Anna cuando la encontré en el momento. Organizando productos enlatados que no necesitaban organización. El cartel atacaron una de las operaciones del señor Centauro. Trataron de tomar territorio que no les pertenece. Sus manos temblaron ligeramente. Rico está muerto. Otros 3 heridos. El señor Centauro, él estaba allí cuando pasó. Rico lo había visto por la casa algunas veces. Chico joven, tal vez 24, siempre sonriendo. Me había ayudado a cargar suministros de limpieza por las escaleras una vez. Insistió aunque no era su trabajo. ¿Cómo lo está manejando el señor Centauro? Anna me miró con ojos que habían visto demasiado. ¿Cómo crees? La madre de ese chico. Perdió a su esposo hace 2 años. Rico era todo lo que tenía. Y ahora el señor Centauro debe ir a decirle que su hijo murió trabajando para él. El funeral fue 3 días después. Se suponía que no debía asistir. Pero fui de todos modos. Parado al fondo de la iglesia en ropa de calle. Solo otro doliente más. El lugar estaba lleno. La madre de Rico estaba sentada en la primera fila. Sostenida por otras 2 mujeres. Se veía destrozada de una manera que se sentía demasiado familiar. Julian estaba sentado 3 filas atrás. No al frente donde esperarías que alguien de su posición estuviera. Se quedó durante todo el servicio. Durante cada oración y himno. Durante el llanto desgarrador de la madre cuando cerraron el ataúd. Cuando terminó, se acercó a ella. Lo vi arrodillarse junto a su silla de ruedas. Tomar sus manos entre las suyas. Y decir palabras que no pude escuchar. Ella le tocó la cara como si fuera su propio hijo. Perdonándolo por algo que tal vez no era completamente su culpa. Afuera después, escuché por casualidad a Vincent hablar con otro hombre sobre los arreglos. Julian había pagado por todo. El funeral, la parcela del cementerio. Una pensión mensual para la madre por el resto de su vida. También había establecido cuentas para los 2 hermanos menores de Rico para pagar la universidad. Hace esto cada vez. El hombre dijo en voz baja. Se hace cargo de ellos como familia. Porque son familia. Vincent respondió, eso es lo que cree el señor Santoro. Trabajas para él, eres su familia. Y él no abandona a la familia. Me fui antes de que alguien pudiera notarme. Conduje de vuelta a mi apartamento. Y me senté en el estacionamiento por 20 minutos tratando de procesar lo que había presenciado. Los jefes del crimen no asistían a funerales de soldados de bajo nivel. No se arrodillaban ante madres en duelo. No establecían fondos universitarios para los hermanos de hombres muertos. A menos que no fueran lo que me habían dicho que eran. Esa noche pasé por la mansión aunque no tenía razón para hacerlo. Las puertas estaban cerradas. Pero podía ver luces encendidas en la parte trasera. El jardín. Me estacioné más abajo en la calle y caminé más cerca. Manteniéndome en las sombras. Julian estaba allí solo. Sentado en un banco de piedra bajo la lluvia que había comenzado a caer 1 hora antes. Sin abrigo, sin paraguas. Solo sentado allí dejando que el agua empapara su ropa. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. El tipo de llanto que hacen los hombres cuando creen que nadie los está viendo. Crudo e incontrolado y desesperado. Me quedé detrás de un seto a 50 pies de distancia y sentí algo agrietarse dentro de mi pecho. Esto no era una actuación. Esto no era manipulación o manejo de imagen. Esto era un hombre ahogándose en culpa y dolor por un chico que murió bajo su vigilancia. Ryan había llorado así una vez. Después de que perdimos un caso. Una madre joven enviada de vuelta a un esposo abusivo.
Porque no pudimos reunir suficiente evidencia a tiempo. Se había sentado en su auto en el estacionamiento de la comisaría a las 2 de la madrugada y se había derrumbado. Completamente. Lo había encontrado allí, lo abracé mientras se desmoronaba. Y nunca lo mencioné de nuevo. Porque eso es lo que hacían los compañeros. Mirando a Julian ahora. Vi lo mismo. Alguien que se preocupaba demasiado. Alguien cuya conciencia lo carcomía cada vez que fallaba en proteger a alguien bajo su responsabilidad. Me fui a casa y no dormí. Solo me quedé en la cama mirando al techo. Pensando en la diferencia entre el hombre en el archivo y el hombre que realmente estaba viendo. No coincidían. Ni siquiera se acercaban. Los siguientes días, Julian fue un fantasma en su propia casa. Trabajó hasta muy tarde en la noche. Apenas comía, hablaba con la gente en monosílabos. Anna trató de alimentarlo. Él daba unos pocos bocados y apartaba el plato. Vincent trató de discutir negocios. Julian asentía sin realmente escuchar. El jueves por la mañana, le llevé café. No porque Anna me lo pidiera. Porque quería hacerlo. Lo encontré en su oficina. Rodeado de papeleo. Luciendo exhausto. Señor Santoro, qué suavemente en la puerta abierta. Traje café. Levantó la vista sorprendido. Como si hubiera olvidado que existían otras personas. No tienes que hacer eso. Lo sé. Puse la taza en su escritorio. Anna también había enviado pan. Aún tibio. Lo puse junto al café. Me estudió por un momento. Realmente me miró tal vez por tercera vez desde que había empezado a trabajar allí. ¿Cómo te llamas? Tu nombre real. No cómo te llama la agencia. Mi pulso se aceleró. María. No. Lo dijo suavemente. Sin acusar. Tu nombre real. Le pregunto a todos los que trabajan aquí. Me gusta conocer a las personas. No solo los puestos. María, repetí manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía fuerte. María Santos. Asintió lentamente como si no me creyera del todo. Pero no iba a insistir. Gracias por el café. María. Y el pan. Fue muy amable. Debería haberme ido. Debería haber vuelto a limpiar y mantener mi cobertura. En cambio, me escuché preguntar. ¿Estás bien? No. Simple. Honesto. Pero estaré bien. Eventualmente. Lo siento. Por rico. Lo conocías. Me ayudó una vez con suministros de limpieza. Era un buen chico. Dejé que mi acento se espesara. Conviértenis en una palabra de 2 sílabas. Buena persona. La expresión de Julian se desmoronó ligeramente. Sí, lo era. Tomó el café. Bebió un sorbo o lo dejó cuidadosamente. ¿De dónde eres? En Brasil. Aquí vamos. La historia de cobertura que había memorizado. Sao Paulo, pero me fui hace 3 años. ¿Por qué te fuiste? Mi esposo, él era, bajé la mirada. Representando el papel. No era un buen hombre. Necesitaba empezar de nuevo. Algunos estaban a salvo cuando volví a mirar hacia arriba. Los ojos de Julian estaban llenos de comprensión que se sentía demasiado genuina para ser falsa. Lamento que hayas pasado por eso. Nadie debería tener que huir de su propio hogar. Él hizo una pausa. ¿Estás segura aquí, María? Mientras trabajes para mí. Nadie te hará daño. Te lo prometo. La sinceridad en su voz casi me rompió. Este hombre a quien se suponía que debía investigar por crímenes de los que cada vez estaba más segura que no estaba cometiendo, acababa de prometer protegerme de un peligro que no existía. Gracias. Susurré. Y lo dije en serio por razones que no expliqué. Después de eso, las cosas cambiaron. Julian comenzó a saludarme cada mañana cuando llegaba. Pequeños gestos con la cabeza, palabras breves y portugués que claramente practicaba.
Bom día. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Respondía en personaje y él continuaba con su día. Pero esos momentos se convirtieron en algo que esperaba con ansias de una manera que me aterrorizaba. Comencé a notar detalles que había ignorado antes. Como siempre le abría las puertas a Anna. Como le agradecía a Paolo cada vez que iban a algún lugar. Como mantenía flores frescas en cada habitación porque hacían que la casa se sintiera menos vacía. Como tenía fotos de personas esparcidas por toda su oficina. No solo de Sofía. Sus padres. Personas que habían trabajado para él. Incluso una foto de él mismo cuando era niño con un hombre mayor que tenía que ser su padre. No era un monstruo. Solo era una persona tratando de navegar una situación imposible que había heredado por nacimiento más que por elección. Harris me llamó mi segundo lunes. Necesitamos que lean los resultados. Has estado ahí 3 semanas. ¿Dónde está la evidencia? Estoy trabajando en ello. Trabaja más rápido. Tenemos limitaciones presupuestarias. Esta operación es costosa. O encuentras algo procesable o te sacamos. Colgué sintiéndome mal. Porque la verdad era que no tenía nada. El registro financiero mostraba actividad antigua. De 3 años. Nada actual. Las conversaciones que había grabado eran discusiones de negocios legítimas. La única actividad ilegal que había presenciado era Julian tratando de sobrevivir en un mundo que quería destruirlo. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con todas mis notas extendidas. Tratando de hacerlas decir algo que no decían. Tratando de convertir a un viudo doliente que cuidaba de su gente en el criminal que el departamento necesitaba que fuera. La foto de Ryan me miraba desde el estante. Me imaginé lo que diría sobre esto. Sobre fabricar evidencia para cerrar un caso. Sobre destruir la vida de un hombre para cumplir cuotas y quedar bien para ascensos. Me diría que siguiera la verdad a donde me llevara. Incluso si eso significara admitir que habíamos estado equivocados. Incluso si eso significara ir en contra de las órdenes. Llevaba 3 semanas en una operación que se suponía que probaría que Julian Centoro era un criminal. En cambio, estaba empezando a sospechar que podría ser la persona más decente que había conocido en años. Y no tenía idea de qué hacer al respecto. El archivero en la oficina de Julian había estado cerrado con llave durante 3 semanas. En el día 22, lo encontré abierto. No completamente abierto. Solo ligeramente entreabierto como si alguien lo hubiera cerrado con prisa. Y el pestillo no había cerrado correctamente. Debería haberme alejado. Debería haber terminado de aspirar y salido de la habitación como se suponía. Pero Harris había llamado otra vez esa mañana exigiendo resultados. Amenazando con sacarme si no producía algo concreto. Así que abrí el cajón. Adentro había carpetas organizadas por año. Tomé la que estaba etiquetada como hace 3 años. La abrí y sentí que se me cayó el estómago. Estados de cuenta bancarios, transferencias por cable. Documentos de corporaciones fantasma. Dinero moviéndose a través de cuentas y cantidades que no coincidían con ningún negocio legítimo que hubiera visto a Julian conducir. Esto era todo. Esto era lo que Harris necesitaba. Saqué mi teléfono. Fotografié cada página tan rápido como fue posible. Mis manos temblaron tanto que tuve que volver a tomar varias fotos. Cuando terminé, puse todo de vuelta exactamente como lo había encontrado. Cerré el cajón y salí de la oficina sintiéndome como si fuera a vomitar. Esa noche encripté los archivos y se los envié a Harris con un breve mensaje. Evidencia de 3 años. Posible lavado de dinero. Investigaré si las operaciones actuales coinciden con el patrón. Su respuesta llegó en minutos. Buen trabajo, sigue investigando. Actuaremos sobre esto en 8 días. 8 días. Tenía 8 días antes de que arrestaran a Julian basándose en la evidencia que yo había proporcionado. Evidencia que tenía años de antigüedad. De antes de que Sofía muriera. De antes de lo que sea que había cambiado en su vida que lo convirtió en la persona que veía ahora.
Me senté en mi cama mejor, preguntándome si los pecados de 3 años atrás deberían condenar a alguien que había pasado el tiempo desde entonces, construyendo refugios para niños y financiando clínicas gratuitas. La llamada llegó a las 11:30 esa noche. No a mí, pero lo vi en las noticias a medianoche cuando no podía dormir y encendí la televisión. Incendio en el hogar de niños St. Anthony. Múltiples unidades respondiendo. Niños reportados atrapados adentro. St. Anthony. El refugio que Julian financiaba. El que recibía $50,000 cada mes como un reloj. Agarré mis llaves y manejé hasta allí sin pensar. Sin planear. Solo sabiendo que necesitaba ver qué estaba pasando. El edificio estaba envuelto en llamas cuando llegué. Las llamas brotaban de las ventanas del segundo piso. Los camiones de bomberos bloqueaban la calle. La gente se agolpaba detrás de las barreras observando la dirección. Entonces lo vi. Julian empujando a los bomberos que trataron de detenerlo. Corriendo directamente hacia el edificio en llamas por la entrada principal. Vincent estaba justo detrás de él. Ambos ignorando los gritos del personal de emergencia. Mi corazón se detuvo. Observé la entrada por la que desaparecieron. Contando segundos. 30. 60. 90. El techo crujió. Amenazando con colapsar. El humo negro salía en columnas espesas. A los 2 minutos, Julian emergió cargando a un niño. Una niña pequeña, tal vez de 6 años. Tosiendo y llorando. Se la entregó a un paramédico e inmediatamente se volvió para regresar. Un bombero le agarró el brazo. Julian se lo quitó de encima. Dijo algo cortante. Y desapareció en las llamas otra vez. Hizo 4 viajes. 4 veces a ese edificio mientras se desplomaba a su alrededor. 4 niños sacados a salvo. Mientras los bomberos trabajaban para contener el incendio y evacuar al resto. Cuando finalmente se quedó afuera. Fue solo porque Vincent lo sujetó físicamente. Y 2 bomberos confirmaron que todos los niños estaban contabilizados. Observé desde detrás de las barreras de la multitud mientras los paramédicos trataban de examinarlo. Su camisa estaba quemada. Colgando en jirones. Sus brazos estaban rojos y con ampollas. Así que cubría su rostro y cabello. Pero rechazó la atención médica. Moviéndose de niño en su lugar. Revisando a cada uno personalmente. Arrodillándose junto a ellos. Hablando suavemente asegurándose de que supieran que estaban a salvo. Un niño pequeño no lo soltaba. Simplemente se aferró al cuello de Julian sollozando mientras Julian lo sostenía. Meciéndose ligeramente. Murmurando palabras que no podía escuchar desde esta distancia. Cuando llegó la madre del niño. Frenética y aterrorizada. Julian se puso de pie y personalmente le devolvió a su hijo. La mujer tomó el rostro de Julian con ambas manos. Y besó su frente. Lágrimas corriendo por sus mejillas. Él solo asintió, dijo algo breve. Y se movió al siguiente niño. Apareció la directora de St. Anthony's. Una monja mayor que reconocí de mi investigación. Se acercó a Julian. Y aún desde aquí podía ver que estaba llorando. La abrazó suavemente. Cuidando de no manchar su hábito. Y cuando se separaron lo escuché claramente. Reconstruiremos. Más grande y mejor. Te lo prometo, hermana. Me fui antes de que alguien pudiera notarme. Conduje a casa en piloto automático. Aparqué en mi lote y me quedé allí durante 20 minutos tratando de procesar lo que había presenciado. Este hombre, este supuesto criminal que estaba investigando. Acababa de correr a un edificio en llamas 4 veces para salvar niños que no eran suyos. Para una caridad que financiaba anónimamente. Arriesgando su vida sin dudarlo porque era lo correcto que hacer. Y acababa de enviar evidencia a mi superior que lo destruiría en 8 días. Cuando llegué a mi apartamento. Cerré la puerta detrás de mí y me derrumbé completamente. Me deslicé hacia el suelo con mi espalda contra la pared. Y lloré por primera vez desde el funeral de Ryan.
Lloré por la situación imposible que había creado. Lloré por enamorarme de alguien a quien se suponía que debía destruir. Lloré por no saber qué demonios hacer con nada de esto. Porque eso era lo que esto era. Amor. Me había enamorado de Julian Santoro en algún lugar entre las visitas al cementerio y el jarrón roto y el funeral de Rico y el edificio en llamas de esta noche. Enamorada de un hombre cuyo pasado estaba usando para condenar su presente. Los siguientes 3 días fueron tortura. Julian vino a la casa con vendajes en ambos antebrazos y una tos que no cesaba. Anna se preocupó por él constantemente, trayendo té y forzándolo a comer. Él desestimó su tiempo al teléfono coordinando la reconstrucción de St. Antonis y encontrando vivienda temporal para los 12 niños. Y me habló a mí. Comenzó a hablar realmente de una manera que no había hecho antes. Teníamos esas conversaciones breves cuando le traía café. O al pasar junto a él en el pasillo. Me preguntaba sobre Brasil. Sobre mi familia, sobre si me sentía segura aquí. Respondía en personaje. Pero las mentiras sabían a ceniza en mi boca. Una tarde me habló sobre Sofía. Sobre cómo habían tenido una gala benéfica cuando él tenía 28 años. Y ella tenía 26. Como ella había visto a través del apellido Santoro a la persona que había debajo. Como había creído que él podía ser mejor que el legado de su padre. Ella me hizo querer ser digno de su fe. Dijo en voz baja. Estábamos en la biblioteca. Él sentado en el escritorio con papeles esparcidos por todas partes. Yo quitando el polvo de los estantes cerca. Ya estaba trabajando para cambiar las cosas cuando ella murió. Tratando de arreglar los errores que mi familia había cometido. Pero después se convirtió en lo único que importaba. Asegurarme de que su muerte significara algo. Honra su memoria. Dije suavemente. Con el refugio con todo lo que haces. Me miró entonces. Realmente me miró. Y por un momento olvidé mantener mi acento. Olvidé ser María, simplemente me quedé ahí como Olivia. Cayendo más profundamente en algo que no me podía permitir sentir. Gracias. Dijo por ver eso. El día 26, llegó una tormenta que cortó la electricidad a la mitad de la ciudad. Yo todavía estaba en la mansión. Llegando tarde porque había estado tratando de plantar un dispositivo de escucha más que seguía fallando. Cuando se fueron las luces. Estaba en la cocina con el dispositivo en la mano. Julian apareció momentos después con una linterna. La electricidad se fue en todo el vecindario, podrían ser horas antes de que regrese. Anna se había ido temprano a una cita médica. Paolo tenía el día libre. Vincent estaba manejando algo en el puerto. Solo estábamos nosotros. Probablemente deberías quedarte hasta que las calles estén más despejadas. Julian dijo, esa tormenta está empeorando. Terminamos sentados en la mesa de la cocina casi en la oscuridad. Solo la linterna y los relámpagos ocasionales proporcionaban iluminación. Comenzamos a hablar para pasar el tiempo. Casual al principio, luego más profundo. Me contó sobre crecer siendo un Santoro. Sobre el peso de las expectativas que nunca pidió. Sobre ver a su padre lastimar gente y saber incluso siendo niño que estaba mal. Pero no saber cómo detenerlo. Me encontré contándole verdades disfrazadas como la historia de María. Sobre perder gente que amaba. Sobre sentirme atrapada por circunstancias fuera de mi control. Sobre preguntarme si alguna vez podrías escapar verdaderamente de tu pasado. O si te siguiera para siempre. Creo que el pasado nos forma. Julian dijo, su rostro medio oculto en las sombras. Pero no tiene que definirnos. Podemos elegir qué hacer con él. Si dejamos que nos destruya. O lo usamos para convertirnos en algo mejor. ¿Y qué elegiste tú? Mejor. O al menos estoy tratando de serlo. Hizo una pausa. Algunos días no estoy seguro de si está funcionando. Lo está. Dije, y lo decía completamente en serio. Eres una buena persona, señor Santoro. Julian. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Por favor, llámame Julian.
El espacio entre nosotros se sentía eléctrico. Cargado con algo peligroso e inevitable. Podía ver su rostro más claramente ahora. Iluminado por un destello de relámpago. Esos ojos oscuros estudiándome como si tratara de descifrar algo importante. «¿María?», dijo en voz baja. «¿Puedo preguntarte algo?». «Sí». «¿Quién eres realmente?». Se me cortó la respiración. «Te lo dije». «No». Negó con la cabeza. «Digo quién eres tú debajo del acento y la historia sobre Sao Paulo y huir de un mal esposo. Porque a veces cuando crees que no estoy mirando, te olvidas de ser ella. Y veo a alguien completamente diferente. Alguien complicado. Debería haber mantenido la cobertura. Debería haber insistido en María Santos y su vida fabricada. En cambio, me quedé ahí sentada congelada. Incapaz de mentir directamente a su cara en este momento de horrible. Perfecta honestidad. Soy alguien que está muy confundida. Finalmente susurré, dejando que mi verdadera voz se filtrara sobre lo que está bien y lo que está mal. Sobre el deber y qué. Y sentimientos que no debería tener. La confesión flotó en el aire entre nosotros. La expresión de Julian cambió. El entendimiento amaneció. Se levantó lentamente, caminó alrededor de la mesa hasta que estuvo justo frente a mí. Lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar mi cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. ¿Qué sentimientos? Su voz estaba ronca. Me levanté también, poniéndonos a pulgadas de distancia. Julian, un trueno se quebró directamente sobre nuestras cabezas. Tan fuerte que las ventanas temblaron. El momento se hizo pedazos. Retrocedí rápidamente. Poniendo distancia entre nosotros. Mi corazón latiendo tan fuerte. Pensé que podría abrirse paso a través de mis costillas. Debería irme. Dije, volviendo al acento de María desesperadamente. La tormenta no está tan mal. Puedo manejar a casa. María, espera, pero ya me estaba moviendo. Tomando mi bolsa del mostrador. Dirigiéndome hacia la puerta como si los sabuesos del infierno me persiguieran. Porque quedarme significaba cruzar una línea que no podría descruzar. Significaba besarlo y caer completamente. Y perder lo que quedara de mi objetividad. Manejé a través de la tormenta con lágrimas nublando mi visión. Limpia parabrisas trabajando horas extras. Y llegué a casa empapada y temblando. Tristeza mi carro, escuchando truenos. Y preguntándome cómo diablos iba a sobrevivir los próximos 8 días antes de que Harris procediera. Con la orden de arresto. Antes de que destruyera al hombre que amaba con evidencia que había proporcionado. Antes de que tuviera que elegir entre mi deber como policía y la verdad que había descubierto sobre quién era realmente Julian Santoro. El día 27 comenzó como cualquier otro. Llegué por la mañana. Me dejé entrar por la puerta trasera. Comencé mi rutina, pero todo se sentía mal. Mi piel se erizó con el conocimiento de que en 3 días Harris procedería con la orden de arresto. Orden de arresto. 3 días hasta que destruyera a Julian. Basado en evidencia de una vida que ya había dejado atrás. Vincent estaba esperando en el jardín cuando fui a vaciar la basura. Solo parado ahí entre las rosas como si me hubiera estado esperando. Mi pulso se aceleró. Pero seguí caminando. Seguí interpretando a María Santos aunque algo en su postura me decía que el juego había terminado. Necesitamos hablar. Dijo en voz baja. El verdadero tú y el verdadero yo. No más fingir. Dejé de caminar. Consideré correr. Decidí no hacerlo. No sé a qué te refieres. Si lo sabes. Detective Reed. Dijo mi nombre real como si lo hubiera estado guardando. Esperando el momento adecuado. Lo he sabido desde tu segunda semana aquí. Te reconocí de los archivos de casos. Eras el compañero de Ryan Mitchell. La que sobrevivió. La mención del nombre de Ryan desde la boca de Vincent se sintió como una violación. Dejé caer la bolsa de basura. Me volteé para mirarlo completamente. Si lo has sabido tanto tiempo.
¿Por qué no le dijiste a Julian? Porque quería ver qué harías. Si estabas aquí para destruirlo o descubrir la verdad. Vincent se acercó. Su expresión indescifrable. Y creo que encontraste la verdad. No es así. Que el hombre que estás investigando no es el monstruo que tu departamento cree que es. Lo que encontré es complicado. La vida usualmente lo es. Echó un vistazo hacia la casa, asegurándose de que estuviéramos solos. Julian ha estado trabajando con el FBI durante 14 meses. No tu departamento, el FBI. Tienen jurisdicción separada. Objetivos diferentes. Les ha estado proporcionando inteligencia sobre el cártel de Sinaloa a cambio de inmunidad y una salida de la vida que su padre le impuso. Porque si estás en el punto de encuentro con un cooperador muy... Ya se ha disculpado. La presencia de los agentes fue previamente autorizada por el fiscal federal, manteniendo al departamento local fuera del circuito de operación. Se me cortó la respiración. 14 meses. Eso es antes de que aparecieras. Antes de que tu departamento decidiera investigarlo por crímenes que cometió hace 3 años. Cuando aún estaba atrapado en el mundo de su padre. La voz de Vincent era firme. Como un hecho. La muerte de Sofía lo cambió todo. El cártel la mató cuando descubrieron que Julian estaba negociando con las autoridades federales. Sabotearon sus frenos. Lo hicieron parecer un accidente. Julian ha pasado los últimos 3 años desmantelándolos sistemáticamente desde adentro. Mientras trataba de convertir los negocios legítimos de su familia en realmente legítimos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Los registros financieros que encontré. La evidencia que envié a mi superior. Todo eso es de antes de que Sofía muriera. Exactamente. Crímenes de hace 3 años por los que ya está respondiendo a través de su cooperación con el FBI. Si tu departamento lo arresta ahora, arruina toda la operación federal. El cartel se escapa. Julian pierde su acuerdo de inmunidad. Y probablemente termine muerto en una semana. ¿Por qué me estás diciendo esto? Vincent me estudió con esos ojos calculadores que no se perdían nada. Porque veo cómo lo miras. Y más importante, veo cómo te mira él. Como si tal vez hubiera encontrado algo por lo que valiera la pena vivir otra vez después de 3 años de solo existir. Hizo una pausa. Y porque creo que eres una buena policía que quiere justicia. No solo un arresto. Hay una diferencia. Mi departamento tiene un par de... Dije probando la palabra portuguesa para topo. Alguien corrupto que quiere a Julian muerto antes de que pueda testificar. Lo sospechábamos. El FBI ha tenido cuidado de no coordinarse con la policía local exactamente por esa razón. Vincent cruzó los brazos. Pero no saben de tu operación. Tu departamento actuó por su cuenta. Probablemente bajo la dirección de quien sea que esté siendo pagado por el cartel. Harris. El nombre de mi superior sabía amargo. Tiene que ser el detective Harris. Él presionó por esta operación. Ha estado exigiendo resultados. Entonces tienes que tomar una decisión, detective Reed. Puedes seguir tus órdenes. Arrestar a Julian en 3 días y ver cómo todo se colapsa. O puedes decirle la verdad y ayudarnos a detener esto antes de que sea demasiado tarde. Miré la mansión. Las ventanas de la oficina de Julian donde podía verlo moviéndose adentro. El hombre que corría hacia edificios en llamas por los niños. Que visitaba la tumba de su esposa cada semana. Que cargaba la culpa por cada persona herida bajo su cuidado. Él no sabe sobre mí. Dije, no le has dicho que soy policía. Quería ver si se lo dirías tú mismo. Si elegirías la honestidad por encima del deber. Vincent se dirigió hacia la casa. Se detuvo en la puerta. Tienes hasta mañana por la mañana. Después de eso, le diré todo. Es mejor que lo escuche de ti. Pasé el resto del día en una neblina. Siguiendo los movimientos mientras mi mente se aceleraba. Cada vez que Julian pasaba junto a mí en el pasillo.
Cada breve sonrisa o palabra de saludo se sentía como un cuchillo torciéndose. Estaba viviendo una mentira que estaba a punto de destruirnos a ambos. Al anochecer había tomado mi decisión. No podía dormir de todas formas. A las 2 de la madrugada conduje de vuelta a la mansión. Estacioné a 3 cuadras de distancia. Caminé hasta la propiedad. Vincent estaba en la puerta. Me vio venir y simplemente la abrió sin decir una palabra. La luz de la oficina de Julian estaba encendida. Por supuesto que lo estaba. Rara vez dormía atormentado por fantasmas y responsabilidades. Entré por la puerta trasera. Subí las escaleras, me quedé parada afuera de su oficina tratando de recordar cómo respirar. Estaba en su escritorio rodeado de papeles. Leyendo algo en su laptop. Su cabello estaba despeinado como si hubiera estado pasando las manos por él. Se había quitado la chaqueta hace horas. Se había arremangado las mangas. Se veía cansado y humano. Y tan lejos del criminal genio que mi departamento lo había pintado. Toqué suavemente en el marco de la puerta. Levantó la mirada, sorprendido. Luego preocupado. María, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Pasa algo malo? Sí, entré. Cerré la puerta detrás de mí. Todo está mal. Y necesito decirte la verdad antes de perder el valor. Se levantó lentamente, la preocupación colándose en su expresión. ¿Qué verdad? Mi nombre no es María Santos. Dejé salir mi verdadera voz. Sin acento, solo yo. Es Olivia Reed. Soy detective del Departamento de Policía de la ciudad. He estado encubierta en tu casa durante 27 días reuniendo evidencia para arrestarte por dinero. Lavado de dinero y tráfico de armas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé las emociones parpadear en su rostro. Shock, traición, dolor. Ira. Dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿Eres policía? Su voz era plana, controlada de una manera que me asustó más de lo que habrían hecho los gritos. Sí. Todo fue una mentira. María, la historia sobre Brasil. Huyendo de un marido abusivo. Todo. Sí, susurré. Todo fue una mentira, excepto que. Ahora había ira, aguda y cortante. Excepto la parte donde plantaste dispositivos de escucha en mi casa o la parte donde fotografiaste mis archivos privados o tal vez la parte donde fingiste que te importaba mientras recolectabas evidencia para destruirme. Excepto la parte donde me enamoré de ti. La confesión se colgó entre nosotros. La expresión de Julian se quebró, mostrando el dolor debajo. No. No te atrevas a usar esa palabra después de todo lo que has hecho. Sé que no tengo derecho. Sé que traicioné tu confianza de la peor manera posible. Pero necesitas escuchar el resto porque tu vida está en peligro. Hablé rápidamente, desesperadamente. Envié esos registros financieros a mi superior. Se está moviendo con una orden de arresto en 3 días. Pero Vincent me contó todo esta mañana sobre el FBI. Sobre Sofía, sobre el cartel. No lo sabía. Juro que no sabía que estabas trabajando con las autoridades federales. Vincent te dijo, sus ojos se entornaron. Él sabía lo que eras desde mi segunda semana aquí. Te estaba protegiendo asegurándose de que yo no lo supiera. Me interrumpí, presionando mis manos contra mi cara. La evidencia que encontré tiene 3 años de antigüedad. De antes de que Sofía muriera. Antes de que empezaras a cooperar. Mi departamento está comprometido. Alguien te quiere muerto antes de que puedas testificar contra el cartel. Y los ayudé sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Julian se sentó pesadamente en su silla. Procesando. Cuando me miró de nuevo. La ira se había enfriado en algo más peligroso. Cálculo. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque es lo correcto que hacer. Porque merecía saberlo. Porque tomé una respiración temblorosa. Porque verte arriesgar tu vida por esos niños en ese incendio me hizo darme cuenta de que todo lo que pensé que sabía sobre ti estaba equivocado. No eres un criminal. Julian.
Eres un hombre tratando de arreglar los errores de un legado que nunca pediste. Yo soy un criminal. Su voz era amarga. He hecho cosas que no podrías ni empezar a imaginar. Lastimar gente. Tomar decisiones que me mantienen despierto por las noches. El hecho de que ahora esté tratando de ser mejor no borra el pasado. No. Pero debería importar. Tu cooperación con el FBI importa. Lo que has construido con los refugios y clínicas importa. Tú importas. Me acerqué más a su escritorio. ¿Y si mi departamento te arresta en 3 días? Todo eso termina. El cartel gana. Tú mueres. Y todos a quienes estás tratando de ayudar pierden la protección que brindas. Entonces, ¿qué sugieres, detective Reed? La formalidad de mi título en sus labios dolió. Que huyamos, desaparezcamos. Pasar el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro. Sugiero que trabajemos juntos. Contacta a tu contacto del FBI. Coordina con ellos para identificar al policía corrupto en mi departamento y detener el arresto. Antes de que suceda. Saqué mi teléfono. Lo puse en su escritorio. Tengo grabaciones, evidencia del involucramiento de mi superior. Podría ser suficiente para probar que el cartel le está pagando. Julian miró fijamente el teléfono. Luego a mí. Traicionarías a tu propio departamento. Elegiría las palabras de Vincent porque eran verdaderas. Mi compañero Ryan murió porque confiamos en las personas equivocadas. No cometeré ese error otra vez. No cuando hay vidas inocentes en juego. Estuvo callado por un largo momento. Estudiando mi rostro como si tratara de ver a través de la verdad debajo de todas mis mentiras. No sé si puedo confiar en ti. Lo sé. Y no te culpo. Pero no tienes que confiar en mí. Solo confía en que quiero detener a las personas que mataron a Sofía. Confía en que quiero que el cartel sea destruido tanto como tú. Lo miré directamente a los ojos. Y confía en que hablé en serio cuando lo dije. Te amo, Julian. Esa es la única cosa verdadera que te he dado en 27 días de mentiras. Se supone que el amor no debería doler tanto. No. Estuve de acuerdo suavemente. No debería. Pero no llegamos a elegir de quién nos enamoramos o cuándo. Solo llegamos a elegir qué hacemos al respecto. Se levantó otra vez. Caminó hacia la ventana que daba al jardín donde había hablado con Vincent horas antes. Cuando finalmente habló. Su voz estaba cansada. Si hacemos esto, si trabajamos juntos. Cambia todo. Te vuelves cómplice en mi cooperación con el FBI. Tu carrera ha terminado. Tu vida tal como la conoces se acaba. Mi vida tal como la conocía terminó en el momento en que me di cuenta de que el hombre al que estaba investigando era mejor que el sistema para el que trabajaba. Julian se volvió hacia mí completamente. Tenemos 3 días. Tal vez menos si tu superior se mueve más rápido de lo esperado. Esto va a ser peligroso. Olivia. La gente va a salir lastimada. Tú podrías salir lastimada. Ya estoy lastimada. Me toqué el pecho donde mi corazón se sentía como si se estuviera rompiendo. Pero prefiero luchar a tu lado que verte destruido por mis errores. Él asintió lentamente. Entonces luchamos. Juntos. Y rezamos para que sea suficiente sobrevivir a lo que se avecina. Al amanecer teníamos un plan. El contacto del FBI de Julian era la agente especial Sarah Brooks. Con base en el edificio federal del centro. Vincent la contactó a las 5 de la mañana. Usó palabras clave que confirmaron que esto era urgente. Ella llegó a la mansión a las 6:30 con otros 2 agentes. Todos con aspecto sombrío. Me estás diciendo que hay un detective corrupto en la policía local tratando de comprometer nuestra operación. Brooks tenía 40 y tantos años. Ojos penetrantes. El tipo de persona que había visto todo tipo de estafas. Me miró con suspicacia profesional. Y tú eres el agente encubierto de ese detective que ahora está cambiando de bando. Estoy eligiendo el bando correcto. Corregí.
El detective Harris ha estado presionando esta investigación desde el principio. Exigió resultados. Estableció un cronograma de arresto que coincide exactamente con el próximo testimonio de Julian contra él. Cartel. No es coincidencia. Brooks sacó una tableta. Comenzó a tomar notas. Hemos sospechado de una filtración en las fuerzas del orden locales durante meses. Por eso hemos mantenido esta operación completamente compartimentalizada. Pero si han logrado colocar a alguien dentro de tu comisaría específicamente para atacar al señor Centauro, eso es audaz incluso para el cartel. Mataron a su esposa. Dije en voz baja. La audacia es su especialidad. Julian se quedó junto a la ventana. Brazos cruzados. Observando el intercambio con intensidad controlada. No habíamos hablado de nosotros desde mi confesión horas antes. No habíamos abordado los destrozos de confianza entre nosotros. En este momento, la supervivencia tenía prioridad sobre los sentimientos. Brooks delineó el plan. Julian continuaría con su rutina normal, fingiendo que no tenía idea sobre el arresto inminente. Yo regresaría a la comisaría. Actuaría como si nada hubiera cambiado. Y esperaría a que Harris hiciera su movimiento. El FBI monitorizaría todo. Listo para intervenir en el momento en que el cártel mostrara su mano. El arresto está programado para el día 30. Expliqué. Eso es mañana. Harris probablemente tratará de matar a Julian durante la operación para hacer que parezca defensa propia o una víctima desafortunada. De cualquier manera, Julian muere antes de que pueda testificar. Lo que significa que necesitamos darle la vuelta a esto. Dijo Brooks. Usarte como carnada para atraer a Harris y a cualquier operativo del cártel con el que esté trabajando. Atraparlos a todos de una vez. Vincent se adelantó. ¿Cómo mantenemos a salvo al señor Centauro durante esto? Si el cártel se da cuenta de la trampa, enviarán todo lo que tienen. Los equipos tácticos federales estarán posicionados en puntos estratégicos. En el momento en que Harris o cualquier otro haga un movimiento, lo detenemos. Brooks miró a Julian. Pero tienes razón en que esto es peligroso. Señor Centauro estará expuesto durante la operación. Hay un riesgo real aquí. He estado en riesgo durante 3 años. Respondió Julian. Desde que decidí voltearme contra el legado de mi padre. Esto solo lo hace oficial. Pasé el resto de la mañana repasando cada detalle de mis comunicaciones con Harris. Cada correo electrónico, cada llamada telefónica. Cada reporte que había enviado. Brooks lo grabó todo. Construyendo un caso en su contra que se sostendría en la Corte Federal. Al mediodía, el plan estaba listo. Regresaría a mi apartamento. Respondería a los mensajes de Harris como si todo fuera normal. Mañana por la mañana me encontraría con él en la comisaría para la sesión informativa operacional final. Entonces el arresto procedería según lo planeado. Excepto que esta vez, el FBI estaría esperando. Julian me acompañó a mi auto cuando fue hora de irme. Vincent y Brooks nos dieron privacidad. Quedándose adentro mientras nosotros estábamos de pie en la entrada bajo el cielo gris de la tarde. Esto es una locura. Dije, incapaz de mirarlo directamente. Usarte como carnada a arriesgar tu vida porque le di a Harris la evidencia que necesitaba. No lo sabías. Y regresaste para arreglarlo. Eso cuenta para algo. Su voz era más suave de lo que había sido horas antes. Algo de la ira se había enfriado. Dejando atrás el agotamiento. Olivia, después de mañana. Asumiendo que ambos sobrevivamos. ¿Entiendes lo que pasa después? Entrarás al programa de protección de testigos. Testificarás contra el cartel. Desaparecerás por el tiempo que sea necesario para asegurar tu seguridad. 2 años mínimo, probablemente más. Nueva identidad, nueva ubicación. Sin contacto con nadie de esta vida. Incluyéndome a mí. Finalmente me miró directamente. Y volverás a ser detective. Probablemente en una comisaría diferente.
dado que la mitad de tu departamento estará bajo investigación. Pero reconstruirás tu carrera. Tendrás la vida que se suponía que debías tener. La vida que se suponía que debía tener no incluye enamorarme de alguien con quien no puedo estar. Contigo. No, estuvo de acuerdo en silencio. No la incluye. Pero sabíamos desde el principio que esto no podría funcionar. Incluso antes de que me dijeras la verdad. Un policía y un criminal. No es exactamente una base para toda la vida. Ya no eres un criminal. Eres alguien que trata de reparar el daño y construir algo mejor. La ley no distingue entre lo que era y lo que trato de llegar a ser. Mi pasado tampoco. Se acercó más. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el agotamiento en sus ojos. El peso que cargaba. Pero por lo que vale. Estas últimas semanas contigo. Incluso las partes que las mentiras me hicieron sentir humano otra vez. Me hicieron recordar cómo era querer algo más allá de la supervivencia y la venganza. Las lágrimas me quemaron detrás de los ojos. Julian, lo siento por todo. Por mentir, por la investigación. Por amarte cuando no tengo derecho a hacerlo. Deja de disculparte por esa parte. No puedes elegir a quien amas más de lo que yo pude hacerlo. Su mano se alzó, ahuecó mi rostro suavemente. Mañana hacemos lo que necesita ser hecho. Detenemos a Harris. Protegemos la operación del FBI. Y nos aseguramos de que el cartel pague por Sofía y Rico. Y todos los demás que han destruido. Después de eso se fue apagando. Después de eso, tomamos caminos separados. Sí, las palabras sonaron como si le costaran. Pero esta noche, por estas pocas horas antes de que todo cambie. ¿Podemos ser solo dos personas que encontraron algo real en las peores circunstancias posibles? Debería haber dicho no. Debería haber mantenido distancia profesional. Debería haber protegido lo que quedaba de mi corazón. En cambio, asentí. Entramos. Le dijimos a Brooks y Vincent que me quedaba hasta después del anochecer por razones de seguridad. Nadie lo cuestionó. Tal vez entendieron mejor que nosotros que algunos momentos solo llegan una vez. La biblioteca se convirtió en nuestro santuario. Fuego en la chimenea. Aunque no hacía tanto frío. Solo por la luz y el calor. Nos sentamos en el sofá y hablamos de cosas que no importaban y cosas que importaban. Demasiado. Me habló de Sofía. De sus planes para el futuro que nunca sucedió. De la culpa y el dolor y aprender a vivir con fantasmas. Le hablé de Ryan. Sobre la sociedad que habíamos tenido. La confianza que lo había llevado a la muerte. Sobre la culpa del sobreviviente y las segundas oportunidades. Y estar aterrorizado de volver a preocuparme por alguien porque preocuparse significaba pérdida eventual. A Ryan le habrías caído bien. Dije en algún momento cuando el fuego había menguado. Él creía en la redención. En que las personas eligieran ser mejores incluso cuando era difícil. Suena como si hubiera sido un buen hombre. Un buen compañero. Lo era, desearía que lo hubieras conocido. Creo que saqué mi billetera. Encontré la foto que había llevado durante 2 años. Ryan en su uniforme de gala. Sonriendo a algo fuera de cámara. Creo que él entendería lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy eligiendo esto en lugar de seguir órdenes ciegamente? Julian tomó la foto con cuidado. La estudió. Gracias por mostrarme esto. Por confiar en mí con algo que importa. Cuando trató de devolvérmela. Lo detuve. Guárdala. Como recordatorio de que existen buenos policías. Que no todos los que llevan una placa están corruptos o son ciegos o se niegan a ver la verdad. Me miró por un largo momento. Luego asintió, sacó algo de su bolsillo y devolvió. Un rosario viejo y gastado. Las cuentas lisas por años de uso. Esto era de Sofía. Su abuela se lo dio cuando emigró de Italia. Nunca iba a ningún lado sin él. Miré fijamente la delicada cadena de plata. Julian, no puedo aceptar esto. Es demasiado importante y esa es exactamente la razón por la que quiero que lo tengas. Lo puso en mi palma.
Cerró mis dedos alrededor de él. A Sofía le habrías gustado. Olivia. Ella creía que el amor podía existir incluso en lugares oscuros. Que valía la pena luchar por él incluso cuando las probabilidades eran imposibles. Ella querría que tuvieras algo que lo significaba todo para ella. Las lágrimas vinieron entonces. Silenciosas y constantes. Me atrajo contra su pecho. Me ayudó mientras lloraba por todo lo que estábamos a punto de perder. Sus manos se movieron por mi cabello. Su aliento cálido contra mi sien. Cuando finalmente levanté la mirada. Sus ojos también estaban húmedos. Te amo. Susurré. Sé que es complicado e imposible y completamente insano. Pero te amo, Julian Santoro. Yo también te amo, Olivia Reed. ¿Y si hay alguna justicia en este mundo? Si sobrevivimos mañana y el universo tiene algo de piedad restante. Encontraremos nuestro camino de vuelta el uno al otro. De alguna manera, me besó entonces. Suave al principio. Luego desesperado. Como si estuviéramos tratando de memorizarnos el uno al otro solo a través del tacto. Nos movimos juntos naturalmente. Inevitablemente dos personas que habían estado rondando este momento desde la primera conversación real. No era solo físico. Era adiós y hola. Y todo lo que hay en el medio. Más tarde, en las horas silenciosas antes del amanecer. Yacíamos enredados juntos en el sofá de la biblioteca. El fuego reducido a brasas. Los dedos de Julian trazaban patrones ausentes en mi hombro. El rosario de Sofía estaba alrededor de mi cuello. La foto de Ryan estaba en el bolsillo de Julian. Prométeme algo. Dijo en voz baja. Mañana, cuando todo se vaya al infierno. Huye si necesitas hacerlo. No trates de ser una heroína. No te sacrifiques por mí. No puedo prometer eso. Olivia, haz lo mismo por mí. Corriste hacia un edificio en llamas por niños que nunca habías conocido. ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados y ver que alguien te mate? Levanté la cabeza para mirarlo. Nos protegemos el uno al otro mañana. Ambos y hermosos. Eres testaruda. Mira quién habla. Vamos a superarlo. Él lo dijo como si decirlo pudiera hacerlo realidad. Y luego, cuando sea seguro. Cuando el cartel sea destruido. Y yo haya pagado mi deuda con la sociedad y tú hayas reconstruido tu carrera. Nos encontraremos de nuevo. No me importa si toma 2 años o 10. Esperaré. Yo también. Nos quedamos así hasta que salió el sol. Aferrándonos a algo que ambos sabíamos que ya se nos escapaba. En unas pocas horas, habría vuelto a ser la detective Reed. Y él se habría convertido encarnada en una trampa diseñada para salvar su vida mientras terminaba el mundo que habíamos construido. En 30 días. Pero por este momento solo éramos Julian y Olivia. 2 personas que habían encontrado el amor en circunstancias imposibles. Y eran lo suficientemente valientes como para creer que podría sobrevivir a lo que viniera después. El día 30 llegó con una calma engañosa. Me reuní con Harris en la comisaría a las 7 de la mañana. Portando mi placa de detective. Y el micrófono que el FBI había proporcionado. Se veía cansado, agitado de una manera que activó todas las alarmas de mi entrenamiento. La operación comienza a las 10:100 horas. Dijo él, extendiendo mapas tácticos sobre la mesa de la sala de reuniones. Nos movemos sobre la residencia Santoro con fuerza total. SWAT abrirá brecha en la entrada principal mientras tú y yo tomamos la parte trasera con apoyo táctico. ¿Entendido? Mantuve mi voz firme. Aunque mi corazón se aceleraba. ¿Qué hay de la vigilancia? ¿Ha mostrado alguna indicación de que sabe que venimos? Ninguna. Vincent reportó actividad normal esta mañana. Santoro está en su oficina conduciendo negocios como cualquier otro día. Harry sacó su arma reglamentaria. Revisó el cargador. Esto termina hoy, Reed. De una forma u otra. La forma de expresarlo me heló la sangre. De una forma u otra. Como si ya hubiera decidido que Julian no iba a sobrevivir al arresto.
Brooks me había advertido que Harris intentaría algo durante la operación misma. Usar el caos de la entrada para eliminar a Julian y alegar defensa propia o fuego cruzado. Tenía agentes del FBI posicionados en puntos estratégicos alrededor de la mansión. Equipos tácticos federales listos para intervenir. Pero Harris era un policía veterano que había sobrevivido 25 años en las calles. Sabía cómo crear oportunidades que parecieran accidentales. A las 9:45 salimos. 6 unidades patrulleras, 2 camionetas SWAT. Y vehículos sin marcas llevando agentes federales que Harris no conocía. Viajé con Harris, mi arma enfundada. Pero mis nervios gritando que algo estaba a punto de salir muy mal. El convoy se detuvo a 3 cuadras de la mansión. SWAT se reunió, revisando equipo. Y ejecutando las últimas verificaciones de comunicaciones. Vi agentes federales mezclados entre ellos. Reconocí a Brooks en equipo táctico coordinando con el comandante SWAT. Harris se mantuvo aparte, hablando quedamente por su teléfono. Su lenguaje corporal estaba mal. Tenso y disciplinario. A las 9:58 nos movimos a posición. Se suponía que debía estar con Harris en la entrada trasera. Pero deliberadamente me quedé rezagado. Observándolo. Seguía revisando su teléfono. Seguía mirando hacia la línea de árboles en el lado occidental de la propiedad. Fue entonces cuando lo vi. Una figura moviéndose entre las sombras de esos árboles. Alguien con un rifle. Posicionándose para un tiro limpio a las ventanas principales de la mansión. Específicamente a la oficina de Julian. Harris no iba a matar a Julian él mismo. Había contratado a un francotirador para hacerlo durante la confusión del allanamiento. Hacer que pareciera que el cartel había atacado durante el arresto. Eliminar a Julian y destruir el caso del FBI de una sola vez. No pensé. Solo corrí sacando mi arma y gritando por el comunicador. Francotirador en la línea de árboles occidental. Harris está comprometido. Muévanse ahora. Todo pasó a la vez. El francotirador se volvió hacia mí. Girando el rifle. Harris gritó algo que no escuché. La puerta principal de la mansión se abrió violentamente cuando SWAT irrumpió. Y Julian apareció en la ventana de su oficina. Exactamente donde el francotirador lo necesitaba. Me lancé hacia adelante. Poniendo mi cuerpo entre la ventana y el tirador. El disparo sonó lo suficientemente fuerte como para hacer que me zumbaran los oídos. Algo se clavó en mi hombro izquierdo. Haciéndome girar hacia un lado. Golpeé el suelo con fuerza. El arma salió volando de mi agarre. El dolor estalló por toda la parte superior de mi cuerpo. Pero aún podía mover el brazo. No fue un golpe fatal. Los agentes federales se lanzaron sobre la línea de árboles. Escuché más disparos. Gritos. Alguien pidiendo asistencia médica. A través del caos vi a los hombres de Vincent y Julian emergiendo de posiciones ocultas. Rodeando la propiedad. Brooks los había posicionado allí como respaldo. Asegurando que Julian tuviera protección desde todos los ángulos. Harris trató de huir. Llegó tal vez 20 pies antes de que 2 agentes federales lo derribaran al suelo. Le ataron las manos con bridas plásticas detrás de la espalda en segundos. Los derechos Miranda siendo leídos mientras él luchaba y maldecía. Me quedé tendido en el césped tratando de respirar a través del dolor. Un paramédico apareció. Comenzó a cortar mi chaqueta para evaluar la herida. Limpia de lado a lado. Dijo ella, presionando la gasa lo suficientemente fuerte como para hacerme jadear. Tienes suerte. No tocó el hueso ni los vasos principales. Julian, logré decir, ¿está él? El señor Santoro está seguro. Brooks apareció en mi campo de visión. Arrodillándose a mi lado. Vincent lo llevó al cuarto de pánico en el momento en que el equipo SWAT irrumpió. Está a salvo, detective Reed. Gracias a ti. Me cargaron en una ambulancia. Cuando las puertas se cerraron, alcancé a ver a Julian siendo escoltado por agentes federales. Vincent estaba a su lado. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Se veía aterrorizado, aliviado.
Devastado. Luego la puerta de la ambulancia se cerró y él desapareció. Pasé 4 semanas en el hospital. La bala había causado más daño del que se pensó inicialmente. Requirió 2 cirugías para reparar músculo y tejido. La fisioterapia comenzó en la segunda semana. Sesiones dolorosas de recuperar el rango de movimiento. Brooks me visitaba regularmente, manteniéndome al día sobre el caso. Harris había estado trabajando para el cartel por 18 meses. Le habían pagado $200,000 para eliminar a Julian antes de su testimonio. Había comprometido 3 operaciones previas del FBI. Logró que mataran a otros testigos. La evidencia contra él era abrumadora. Pasaría el resto de su vida en prisión federal. Los operativos del cartel que habían capturado durante la operación se habían traicionado entre ellos. Rápidamente. Nombres, ubicaciones, cadenas de suministro. El FBI había desmantelado toda la red de la costa este en un mes. 47 arrestos en total, incluyendo a cada miembro de la estructura de liderazgo. Julian estaba bajo custodia protectiva, preparándose para el juicio federal. No me permitían tener contacto con él. Brooks dijo que era por la seguridad de ambos que cualquier conexión entre nosotros podría ser explotada. Entendía la lógica. No hizo que doliera menos. En mi último día en el hospital, una enfermera me trajo un sobre Manila. Alguien dejó esto en la recepción para ti. Dijo que era importante. Dentro había una sola hoja de papel. La letra de Julian. Sin firma. Nada que pudiera identificarlo si alguien más lo encontraba. Solo palabras que leí hasta memorizar cada letra. Salvaste mi vida de todas las maneras en que una persona puede estar bien para mí. Sin importar cuánto tiempo tome. Te encontraré de nuevo. Doblada detrás de la carta estaba la foto de Ryan, la que le había dado a Julian esa última noche. Y el rosario de Sofía. El que llevaba puesto cuando me dispararon. Me habían devuelto mis cosas más preciadas. Una promesa de que él mantendría la suya. El departamento me dio una condecoración por valentía y exponer la corrupción. La acepté en una ceremonia que apenas recuerdo. Aún entumecida por todo lo que había pasado. Mi capitán me ofreció cualquier posición que quisiera en la comisaría. Solicité una transferencia en su lugar. No podía quedarme en un lugar lleno de recuerdos de Ryan y Julian. Y todas las formas en que mi vida se había desmoronado y reconstruido. Fui promovida a sargento detective en una ciudad a 3 estados de distancia. Comencé de nuevo en un departamento que no conocía mi historia. No sabía sobre la operación encubierta. O sobre el hombre del que me había enamorado mientras lo investigaba. Solo sabían que había sido condecorada por servicio excepcional y tenía un historial de cerrar. Casos difíciles. Vincent enviaba actualizaciones cada pocos meses a través de canales encriptados. Julian había testificado. El juicio había durado 3 semanas. Todos los acusados fueron condenados. Julian había entrado en protección de testigos inmediatamente después. Desapareció en una nueva identidad. Y vida que el FBI había construido para él. Vincent no sabía dónde. Nadie lo sabía, excepto los alguaciles que manejaban su caso. 2 años se arrastraron. Me sumergí en el trabajo. Construí una reputación en mi nuevo departamento. Traté de convencerme de que estaba siguiendo adelante. Pero mantuve a Sophie como rosario en mi bolsillo todos los días. Mantuve la foto de Ryan en mi billetera. Cargaba pedazos de 2 personas que habían definido diferentes partes de quién me había convertido. En una tarde de domingo, conduje al cementerio donde Ryan estaba enterrado. Me senté en el césped junto a su lápida y le dije todo lo que no había podido decir mientras estaba vivo sobre Julian. Sobre elegir justicia por encima de las órdenes. Sobre amar a alguien que no podía tener y aprender a vivir con esa pérdida. ¿Te gustaría?, le dije al mármol. Entenderías por qué hice lo que hice. Espero que donde sea que estés orgulloso de mí. Estoy tratando de ser el tipo de policía que me enseñaste a ser.
2 años exactos después de la operación. En una noche cuando la lluvia golpeaba contra las ventanas de mi apartamento. Alguien tocó mi puerta. Casi no contesto. Pasaba de medianoche. No esperaba a nadie. Y mi arma estaba en la caja fuerte del dormitorio por costumbre. Pero algo me hizo revisar la mirilla. Julian estaba en el pasillo. Empapado por la lluvia. Viéndose mayor y cansado y absolutamente real. Abrí la puerta con manos temblorosas. Estás aquí, realmente estás aquí. El liderazgo del cartel fue neutralizado. Todos ellos ya sea en prisión o muertos por luchas internas de poder. El FBI me autorizó a dejar el programa hace 2 meses. Se quedó en la entrada como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Obtuve una nueva identidad legal. Trabajo legítimo como consultor de seguridad. Pasé 8 semanas rastreándote a través de cada canal legal que pude encontrar. Deberías haber llamado. Avisarme que venías. Tenía miedo de que me dijeras que no viniera. Su voz estaba áspera. Incierta de una manera que nunca había escuchado de él. Los 2 años fueron demasiado largos. Y había seguido adelante y yo había esperado demasiado para encontrarte. Di un paso adelante y lo jalé adentro. Cerré la puerta de una patada. Y lo besé como si los últimos 2 años hubieran sido minutos en lugar de una eternidad. Respondió inmediatamente. Las manos subiendo para enmarcar mi rostro. Su cuerpo sólido y cálido y presente contra el mío. Cuando finalmente nos separamos. Ambos respirábamos con dificultad. Mi apartamento era pequeño y ordinario. Nada como su mansión. Pero parados aquí en mi diminuta sala con la lluvia tamborileando arriba. Se sentía como el único lugar donde cualquiera de los dos necesitaba estar. No seguí adelante. Dije en voz baja. Lo intenté, pero no sigues adelante de algo que te cambia fundamentalmente. No soy la misma persona que era. Tocó el rosario que había sacado de debajo de mi camisa. La cadena aún alrededor de mi cuello después de 2 años. El programa, el aislamiento. Reconstruirme desde cero. Era necesario, pero fue difícil. Yo también soy diferente. Lo que pasamos. Lo que sobrevivimos. Nos cambió a ambos. Lo llevé al sofá. Me senté aún sosteniendo su mano. No sé cómo se ve esto ahora. Cómo construimos algo real cuando ambos tenemos tanta historia y daño y pasados. Complicados. Lentamente dijo Julian, honestamente. Un día a la vez hasta que descubramos que funciona para nosotros. Metió la mano en su chaqueta. Sacó una foto desgastada. La foto de Ryan. Guardé esto conmigo a través de todo. Un recordatorio de que existen buenas personas incluso en lugares oscuros. Le mostré mi billetera donde la foto de Ryan aún vivía junto a mi placa. Le habrías gustado. Habría entendido por qué vale la pena luchar por nosotros. Hablamos toda la noche. Llenando 2 años de separación. Me contó sobre protección de testigos. El aislamiento en la paranoia. Aprendiendo lentamente a confiar en que realmente podría sobrevivir. Sobre testificar en juicio tras juicio. Viendo el cartel desmantelado pieza por pieza. Sobre el día que los alguaciles le dijeron que el nivel de amenaza había disminuido lo suficiente. Que podía reclamar alguna versión de una vida normal. Le conté sobre mi nuevo departamento. Sobre construir una carrera por mi propio mérito en lugar de huir del pasado. Sobre visitar la tumba de Ryan. Y darme cuenta de que podía honrar su memoria mientras elegía amar a alguien nuevo. Mientras el amanecer se filtraba por las ventanas de mi apartamento. Nos quedamos de pie juntos mirando hacia una ciudad en la que ninguno de nosotros había vivido antes. La lluvia había parado, dejando todo lavado limpio y nuevo. Sin promesas sobre para siempre. Julian dijo en voz baja, aún pueden salir mal muchas cosas. Pero quiero intentarlo. Quiero ver si podemos construir algo real después de todo lo que hemos sobrevivido. Yo también, entrelacé mis dedos con los suyos. Un día a la vez, honestos. Juntos. Caminamos hacia la mañana.
Calles empapadas por la lluvia reflejando la luz temprana. El futuro era incierto. Complicado, probablemente difícil. Pero habíamos sobrevivido probabilidades imposibles por separado. Tal vez juntos teníamos una oportunidad de algo mejor que la supervivencia. Tal vez teníamos una oportunidad de realmente vivir. Julian apretó mi mano. Yo apreté la suya. Y seguimos caminando. Dos personas que se habían encontrado en las peores circunstancias. Y se negaron a dejar que eso definiera en qué podríamos convertirnos.